Pues bien, hoy tenemos una interesante lectura del Evangelio. Jesús y sus discípulos y la madre de Jesús se encuentran en una boda. Ahora, el Evangelio de Juan llama a lo que sucede aquí la primera señal de Jesús. Algo que se suponía iba a revelar quién era Jesús, para que la gente supiera que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Lo que es interesante para mí es que para esta primera señal, Jesús no llamó una reunión de oración, ni predicó un gran sermón, ni condujo un servicio de curación, ni siquiera tuvo un estudio de escrituras. No, Él les proveyó vino, mucho vino. He compartido con ustedes anteriormente que debido a las convicciones teológicas del escritor, el Evangelio de Juan no es uno de mis evangelios favoritos. Pero en esta mañana, yo honestamente tengo que decir que este primer milagro de Jesús de convertir el agua en vino me parece ser más interesante que el exorcismo que otro evangelio reconoce como el primer milagro de Jesús. Siguiendo a un revolucionario, viajando de pie todo el día, lidiando con las multitudes, no teniendo una casa permanente donde vivir y sabiendo que yo podría ser asesinada por el trabajo que hago, puede hacer las cosas un poco más fácil para mí si sé que al final del día siempre habrá un buen vino. En la historia del Evangelio de hoy, la madre de Jesús vino a él con la terrible noticia de que no había más vino. La reacción de Jesús es algo como: ¿y por qué vienes tú a mí? Yo no soy el coordinador de bodas. En aquellos tiempos era costumbre que los invitados de la boda trajeran vino a la boda. Pero algo salió mal en esta boda. Ya sea que los invitados no trajeron suficiente vino o que la gente estaba bebiendo demasiado y muy rápido. Me parece que quizás algunos de mis familiares estaban en esta boda. La madre de Jesús vino a él muy discretamente con el problema. Porque si la noticia se hubiera hecho pública, esto hubiera sido una situación muy embarazosa. Pero, ¿qué tenía Jesús que ver con este problema? Bueno, él trajo a sus discípulos con él, que más que probablemente no aportaron ningún vino, pero estaban bebiendo. Así que él se sintió responsable de sus acciones. Y persuadido por su madre, convierte el agua en vino. Y no solo cualquier vino, pero un buen vino y mucho vino. Ellos necesitaban mucho vino porque las bodas en ese entonces duraban unos 7 días. Y era solamente el día número 3. La historia nos dice que habían allí 6 tarros y cada uno tomaba acerca de 30 galones de agua. Esto quiere decir que había aún alrededor de 180 galones de vino. ¡Wow! Eso era una gran historia. Pero esta historia era solo eso, una historia, una parábola. El escritor del Evangelio de Juan presenta a Jesús como un Dios, por lo que él le da atributos de un Dios, a menudo tomados de otras historias y mitos. Los seguidores del dios romano Dionisio decían que él convirtió el agua en vino. De hecho, hay similitudes muy interesantes entre el cristianismo y la religión dionísica. Pero las historias no tienen que ser hechos reales o históricos para llevar un mensaje de verdad a los lectores. Juan es conocido por el simbolismo en su estilo de escritura, y hay simbolismo en estas historias que los lectores para quienes este libro estaba dirigido, la cual era la comunidad joánica, habría visto y comprendido de inmediato. Número 1. La lectura comienza con las palabras al tercer día.
Cuando la comunidad joánica hubiera leído estas palabras, inmediatamente hubieran pensado en la resurrección. La intención era recordarles la resurrección para que permanecieran enfocados en lo positivo. Número 2. La historia era sobre una boda. Para ellos esto era un simbolismo de la unión entre Dios y el pueblo de Dios, la plenitud del propósito de Dios para su pueblo. Juan les está recordando a Isaías 62, que dice: ya no te llamarán desamparada, y tu tierra nunca más se llamará desolada, sino que serás llamada mi deleite está en ella, y tu tierra casada, porque el Señor estará en ti y tu tierra se va a casar. Número 3. La fiesta y el vino simbolizan un momento de celebración, alegría y abundancia. El escritor del Evangelio probablemente estaba recordando las escrituras como Isaías capítulo 25, que dice: en este monte Dios hará para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un festín de vino maduro. Y en Amos capítulo 9 versículo 13, donde dice: el tiempo es, y sin duda viene, dice el Señor, cuando el que ara alcanzará al segador, y el que recoge las uvas al que siembra la semilla. Los montes destilarán vino dulce, y todas las colinas fluirán con él. Esta historia, esta palabra de Jesús convirtiendo el agua en vino, es un mensaje para sus primeros lectores, para recordarles de la resurrección, y construyendo de las escrituras hebreas, para animarles a confiar en su relación con Dios y en la abundancia y gozo y celebración que vendrá. Nosotros no somos la comunidad joánica. Nosotros no somos la comunidad joánica. Pero también podemos encontrar verdad y la sabiduría en esta historia. En primer lugar, miremos a esos 6 tarros de piedra que fueron llenados de agua que luego Jesús convirtió en vino. Esos tarros eran usados para el ritual de purificación. Al principio de la boda, ellos contenían el agua que los invitados utilizaron para lavarse al llegar a la casa. Esos tarros representaban la ley religiosa a la que las personas se aferraban tanto, y ahora estaban allí vacíos. Y Jesús, que era una persona tan radical y que le gustaba voltear las cosas al revés, tomó esos tarros que representaban la ley religiosa y los llenó con vino. Ahora no representaban algo vacío, ahora representaban la abundancia. ¿Cuántas veces algunos de nosotros permitimos que nuestro ser esté vacío y seco porque nos aferramos a los ritos, a la tradición y al pasado, y no nos damos cuenta de que podemos vivir nuestras vidas en abundancia si permitimos llenarnos de nuevas posibilidades? Número 2. De todos los lugares en que este milagro podría haber tomado lugar, se llevó a cabo en Cana, un lugar considerado insignificante. Pero no hay ningún lugar demasiado insignificante para que el amor incondicional de Dios venga a nuestro alcance. No importa dónde nos encontremos en nuestra vida y en nuestro camino, Dios está con nosotros. Número 3. El reverendo Robert señaló esta semana en nuestro estudio de leccionario que al examinar el resto de la historia podemos recordar que no tenemos que presionar el botón de pánico disfuncional cuando las cosas no salen según lo planeado. Por el contrario, cuando tomamos tiempo para ceder a la situación, más que probable vamos a descubrir que tenemos más que suficiente para la crisis del momento, y no solo para la situación actual, pero que también tenemos abundancia. Y por último, también podemos aprender mucho
sobre el trabajo en comunidad. Tomó más que Jesús para que este milagro sucediera. Otros tomaron parte en el mismo. En realidad, Jesús solo dio instrucciones. Otras personas hicieron la obra. María fue quien identificó el problema y buscó la solución. Los siervos fueron los que llenaron los tarros con el agua. Jesús no ordenó que el agua se convirtiera en vino, ni tocó los tarros, ni siquiera movió las manos sobre los tarros. ¿Por qué? Porque los milagros no son acerca de Dios haciendo magia para nosotros, sino que los milagros son acerca de nosotros trabajando juntos, porque lo que Dios hace por nosotros, Dios lo hace a través de nosotros. Como María, vemos un problema y buscamos una solución, y como los siervos hacemos lo que es necesario hacer, y así es como los milagros suceden. Y de manera que este es el propósito de esta historia y de todas las parábolas de los evangelios, de transmitir un mensaje. No se entiende como un evento histórico, sino que Juan está usando escrituras simbólicas para que los primeros lectores y nosotros hoy en día miremos más allá del significado fáctico. Me resulta cómico cuando fundamentalistas interpretan esta historia literalmente y dicen cosas como, bueno, no era realmente vino, sino jugo de uva. Jesús no convertiría el agua en vino. Jesús está en contra de que las personas tomen alcohol. ¿Qué? ¿De veras? Bueno, esta parábola está hablando de vino real, pero era solo una parábola. En los evangelios leemos acerca de Jesús caminando sobre las aguas, resucitar a los muertos, calmando la tormenta, convirtiendo el agua en vino. El académico John Dominic Crossan dijo que si los escritores de los evangelios oirían nuestros debates modernos sobre los méritos históricos de estos milagros, dijeran: son parábolas, tontos. Jesús enseñó usando parábolas. Todos sabemos esto. Nadie diría lo contrario. Sin embargo, muchas personas rechazan el hecho de que los escritores de los evangelios, quienes fueron influenciados por la vida y las enseñanzas de Jesús, también enseñaron en parábolas a través de sus escritos. Y ellos rechazan esto porque quieren tener un Jesús que hace magia, un Jesús sobrenatural. Bueno, lo interesante es que en realidad Jesús fue un campesino revolucionario que trajo la esperanza a aquellos que no tenían esperanza, que luchó por los que no podían luchar por sí mismos, que enseñó sobre el amor incondicional de Dios y sobre el valor sagrado de la humanidad, y expuso y se enfrentó a la injusticia y la opresión de los poderes políticos, sociales y religiosos. Y al hacer esto, él perdió su vida y cambió el mundo para siempre. Ese fue el verdadero Jesús. Y el hecho de que él hizo eso y lo hizo como un ser humano es el verdadero milagro y la buena noticia. Amén.